Bienvenidos a un nuevo podcast de Aire de Turismo. Habíamos comentado cómo desde la antigua Grecia, donde Aristóteles decía, estamos no ociosos para tener ocio, pasamos a ese turismo de consumo masivo que comenzó en los años 50 con la aparición del avión a reacción, el bajo precio del petróleo, la mayor renta disponible que tenían las familias, la aparición de las vacaciones pagadas y el aumento del tiempo libre. Claro, el turismo que practicaban los griegos, los romanos, los viajes en la Edad Media, donde era un privilegio de las clases pudientes o de los guerreros, los sacerdotes, o se viajaba solamente por comercio, cambió muchísimo. No era una actividad masiva y tampoco era concebido como un sistema. Pensemos que sucedió la Revolución Industrial, que cambió la historia del mundo. Pero la esencia del ser humano no ha cambiado con relación a los viajes. Los hacemos por curiosidad, los hacemos porque somos homo mobilis desde los comienzos de la humanidad. Y lo del ocio y el negocio sigue estando vigente, porque son dos caras de la misma moneda. Lo cierto es que a partir de la segunda mitad del siglo XX, la cantidad de personas que viajan no paró de crecer. Hasta los 80, el número de viajes internacionales se duplicó cada 10 años, es decir, registró, al igual que los bienes, un crecimiento continuo. En la década de los 80, creció la oferta en exceso y la demanda decreció su ritmo de crecimiento. Empezó a crecer a un ritmo más lento, en torno al 4,5% anual, el número de llegadas de turistas internacionales a los destinos. En los 90, la guerra del Golfo provocó recesión económica en los países industrializados. En el 2001, los atentados del 11 de septiembre produjeron una fuerte retracción de algunos mercados emisores. A partir del 2000 fueron diversos los factores que se combinaron para producir algunas retracciones, por ejemplo el terrorismo o la preocupación sanitaria por la gripe aviar, la subida de los precios del crudo y últimamente el cambio climático y la crisis económica provocada por la especulación financiera. Sin embargo, nada hacía suponer la crisis que vendría durante todo el 2020 a causa del COVID-19. Y la perspectiva para el resto del 2021 sigue siendo incierta. Después de un comienzo con fuertes descensos en el número de llegadas, según la última estimación del barómetro de la Organización Mundial del Turismo. En enero del 2021, los datos muestran una caída del 87% del número de llegadas de turistas internacionales en comparación con 2020, un enero 2020 aún sin pandemia. Hay un 32% del total de los destinos del mundo completamente cerrados a los turistas internacionales a principios de febrero. Y la OMT cuenta con que los primeros meses de 2021 serán difíciles para el turismo mundial. Esta organización esboza dos escenarios para 2021. El primero indica un repunte en julio, que llevaría a un aumento del 66% de las llegadas internacionales para 2021 en comparación con los mínimos históricos de 2020. Igual en ese caso, las llegadas seguirían estando un 55% por debajo de las registradas en 2019. El segundo escenario considera un posible repunte en septiembre, lo que conduciría a un incremento del 22% del número de llegadas en comparación con el año previo. Sería una cifra un 67% inferior a la de 2019. Y aquí quizás sea el momento de plantear una reflexión acerca de las formas de hacer turismo de manera que sea una actividad responsable y sostenible. Quizás demasiado vapuleado este último término, el de la sostenibilidad, y poco practicado. Y aunque queramos ser optimistas, hemos visto que la gente apenas pudo vacacionar, volvió a elegir los destinos masivos de toda la vida, como son las playas en el caso de la Argentina. Sin embargo, hay una creciente demanda por turismo en espacios rurales, en espacios abiertos, aire puro,
poco contaminado, destinos que hagan un manejo responsable de su ambiente, de su entorno, un manejo de los residuos, de las aguas servidas, de manera que el turismo no signifique agregar más problemas a un municipio o una comunidad que ya los tiene. Volviendo a la historia, en nuestro país las etapas coinciden a grandes rasgos con los vaivenes del turismo a nivel mundial, que describe la OMT, que tiene en los años 50 su nacimiento como una actividad de masas. Como afirma Kachikian, la impronta de cada etapa está dada por la disponibilidad de energía y los factores políticos, sociales y económicos. Como en Europa, en Argentina también hubo una alta burguesía a principios del siglo XX que tenía disponibilidad para viajar. Incluso los jóvenes también hacían el Grand Tour como hacían los jóvenes europeos. Luego los avances tecnológicos y las conquistas sociales harían el mismo efecto que en otras ciudades industrializadas del mundo. Y los destinos que habían sido preferidos por la alta burguesía comenzaron a masificarse. Hablamos de Córdoba, Altagracia, con su aire puro recomendado para ciertas enfermedades, Mar del Plata también con su mar, que comenzó como un destino también para las élites, con su Rambla, con su Bristol, con sus magníficos hoteles, y luego se fue popularizando. Esta transformación está muy bien descrita en el libro de Juan José Sebrelli, Mar del Plata, el ocio represivo. Lo recomendamos. Y ahora traigo el recuerdo de un folleto que se distribuía en los años 70 en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, que explicaba mediante cómics, trataba de explicar qué diablos es el turismo. Y acá van nuestros conceptos. El turismo es una actividad multidisciplinaria, plural y transversal. Participa en él una gran variedad de sectores económicos y de disciplinas académicas, por lo que no hay una clara delimitación de la actividad y una distinción de otros sectores, pero hace falta un marco conceptual que sirva de referencia para poder elaborar estadísticas turísticas internacionales confiables, allanando problemas de comparabilidad y calidad. Esta necesidad de poder saber qué es turismo y qué no para poder medirlo hizo que se reuniera una conferencia sobre viajes y estadísticas de turismo en 1991 en Ottawa, organizada por Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo, OMT, junto con el gobierno de Canadá. Corolario fue la creación de una comisión que elaboró definiciones que fueron oficialmente adoptadas y publicadas en 1995. La OMT adoptó la siguiente: el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros. Pero allá por la década del 70, el organismo oficial de turismo de nuestro país había conceptualizado al turismo como el complejo de actividades organizado por el desplazamiento temporal y voluntario de personas fuera de su lugar de residencia habitual, invirtiendo para ello recursos que no provienen del lugar visitado. Esta última definición está muy relacionada con nuestro concepto de sistema, porque habla de complejo de actividades y establece ciertas condiciones para que haya turismo. Debe haber un desplazamiento, debe ser temporal, también voluntario, obviamente debe ser de personas. Y aquí algo muy interesante: esas personas deben trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual, es decir, hay un origen y un destino. Y para ello las personas invierten recursos que no provienen del lugar visitado. Realizan un aporte económico a aquel lugar al cual se dirigen y eligen como destino. Y ubica a la economía como una de las ciencias sociales que más va a contribuir al análisis del turismo como factor de desarrollo económico. Hoy dejamos aquí, esperamos que les haya gustado este podcast, los esperamos en uno próximo
Y les pedimos que dejen sus sugerencias en nuestras redes, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Hasta la próxima.